mensaje que les ha dado es que ellos son exitosos en curar a los pacientes, pero para mí como cardiólogo algo que yo encontraba embarazoso es darme cuenta que ellos los curaban y luego se terminaban muriendo de falla cardíaca de mi lado del hospital. Lo cual entonces me sirvió a mí como motivación para comenzar a tratar de generar estrategias que nos permitieran, número uno, que ellos hicieran su trabajo de manera adecuada, que ellos le pudieran dar la quimioterapia a los pacientes sin tenerla que interrumpir, como lo escucharon ustedes ya, y que los pacientes no se murieran de falla cardíaca después de haber sido exitosos en el tratamiento del cáncer. He tenido el privilegio de poder servir como chairman del grupo de escritura de este consenso de expertos. El documento ha sido ya mandado a revisión por las 3 sociedades, va a ser publicado en el primer semestre del 2014. Es un documento coesponsoriado por la Sociedad Americana de Ecocardiografía, por la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, que es la parte de imágenes de la Sociedad Europea de Cardiología, y por la Sociedad Americana de Oncología Clínica. El documento tiene 5 partes y voy a querer presentarles a ustedes las partes más importantes. Desafortunadamente no hay tiempo para cubrirlo de pies a cabeza, pero lo que yo quiero hacer con ustedes es cubrir esta parte, la parte número 1, la parte número 2, la parte número 3 y la parte número 5. Comencemos entonces con un caso. Este es un caso real de la Cleveland Clinic, mujer de 47 años que le diagnostican carcinoma ductal invasivo. En este caso es receptor de estrógenos negativo, receptor de progesterona negativo, HER2/neu positivo. El oncólogo decide prescribir una combinación de docetaxel, carboplatinum y trastuzumab seguido de mastectomía. Primero, ¿cuál es entonces la definición? Antes nosotros utilizábamos el término de cardiotoxicidad. Nosotros ahorita hemos desarrollado un término nuevo a petición de todos los miembros del comité, que es el término de disfunción cardíaca relacionada a la terapia del cáncer, en inglés CTRCD, que es definido de la siguiente manera, definido como una caída confirmada por imágenes repetidas 2 a 3 semanas después del estudio donde se muestra la caída inicial de la fracción de eyección de más de 10 puntos a un valor inferior al 50%. Y las caídas entonces en la fracción de eyección pueden ser categorizadas como sintomáticas o asintomáticas o en términos a la reversibilidad como reversibles o irreversibles. Nosotros entonces para la clasificación del CTRCD lo hemos dividido en 2 y lo hemos dividido de acuerdo a los mecanismos de toxicidad de los agentes. La toxicidad tipo 1 es la que es caracterizada por la doxorubicina, como mi colega lo mencionó. Cuando ustedes ven las biopsias se ve evidencia de apoptosis, de muerte de los miocitos cardíacos, hay cambios claros en la biopsia que lo demuestran. La toxicidad es cumulativa, es dosis dependiente y si no es reconocida de manera temprana el daño es irreversible. Mientras que en contraste a ella tenemos una toxicidad que es de tipo 2, que es caracterizada por el trastuzumab, donde básicamente, y hablándole a los cardiólogos, a mí se me hace útil utilizar el término de stoning, lo que ocurre en la enfermedad coronaria del doctor Simpfendorfer, donde el ventrículo se adormece, pero no hay apoptosis ni hay muerte del miocito cardíaco, donde no se ven cambios en la biopsia. Es una toxicidad que no es relacionada a la dosis y que al parecer en la mayoría de los casos al suspender el trastuzumab la toxicidad es reversible. No me voy a detener mucho en los mecanismos de toxicidad porque mi colega los ha cubrido de manera espectacular, pero hay algo nuevo en términos de la toxicidad de antraciclinas y fue el trabajo de quien era mi jefe cuando yo trabajaba en el MD Anderson, el doctor Edward Ye, donde él básicamente ha involucrado a la topoisomerasa 2 en el mecanismo de toxicidad de las antraciclinas. Básicamente lo que él menciona es que hay 2 tipos de topoisomerasa 2, una alfa, que es la que está localizada en los tumores, y la topoisomerasa 2 beta, que es la que está localizada en el corazón. Y el mecanismo entonces de toxicidad ocurre de la siguiente manera. Se forman complejos ternarios entre la antraciclina, la topoisomerasa 2 beta y el DNA, y esto lleva a fragmentación del ADN, a la generación de los radicales de oxígeno
disfunción mitocondrial, y estas dos cosas es la que terminan causando la apoptosis y la muerte celular. Lo que hace interesantes sus hallazgos es que parece, y nosotros todos hemos visto pacientes a los que les dan una dosis muy pequeña de antraciclina y desarrollan toxicidad, o pacientes a los cuales los oncólogos les dan dosis de 600, 800 miligramos por metro cuadrado en términos de sarcomas y no les pasa nada. Y parece que la toxicidad es determinada genéticamente por los niveles de topoisomerasa 2 beta, de tal manera que si yo nazco con niveles bajos de topoisomerasa 2 beta, mi riesgo va a ser bajo, mientras que si yo nazco con niveles altos, aún en dosis pequeñas, el riesgo va a ser aumentado. Mi compañero ya habló del trastuzumab, yo creo que es uno de los grandes avances de la ciencia, pero lo que es importante entender es que el receptor ERB2 y ERB3, que está localizado en la superficie de la célula de cáncer de seno, pues bueno, exactamente lo mismo ocurre en la superficie del miocito cardíaco. El agonista, y es importante que lo recuerden, ahorita les voy a explicar por qué, es la neuroregulina 1. Entonces, cuando nosotros damos el trastuzumab, lo que ocurre es que en términos del cáncer de seno, pues nosotros tenemos acá una unión de este anticuerpo monoclonal humanizado al receptor ERB2, generando inhibición no competitiva, pero lo mismo está ocurriendo acá en el miocito cardíaco. Ahora, ¿qué sabemos nosotros con respecto al papel del ERB2 en el corazón? Si nosotros si borramos eso a nivel germinal, eso lleva a que la persona o el animal muera porque no se forman los ventrículos en gestación media, pero en la edad adulta, en los pacientes de ustedes, esta molécula es la que es responsable del acoplamiento ventrículo arterial. Básicamente esta molécula es la que regula la estructura sarcomérica en respuesta al estrés. Entonces, la data que nosotros tenemos es que la única manera de que a un animal que se le ha hecho una delesión de la molécula ERB2, hacer lo que entre en falla cardíaca es ocasionarle un aumento en la poscarga. En los animalitos la manera como lo hacen es ligándole la aorta, pero eso tiene corolarios desde el punto de vista de la práctica clínica en nuestros pacientes, porque si el paciente no es capaz de hacer un acoplamiento ventrículo arterial y ustedes dejan que el paciente esté hipertenso, pues eso va a generar que el paciente entre en falla porque es incapaz de generar hipertrofia en el ventrículo en respuesta al aumento en la poscarga. ¿Qué sabemos de la combinación? Bueno, básicamente lo que sabemos de la combinación es que no es una buena idea. En pacientes a los cuales se les daba antraciclinas y trastuzumab al mismo tiempo, el riesgo de falla cardíaca, como lo ven ustedes acá en el artículo original de Slamon, es del 27%. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros hemos visto es que la vía que es bloqueada por el trastuzumab es la vía de respuesta al estrés biomecánico. Ustedes pónganle el nombre, bien sea injuria miocárdica, bien sea sobrecarga hemodinámica, hipoxia o, en el caso nuestro, las antraciclinas. Entonces, lo que ha ocurrido es que mi compañero le da las antraciclinas de manera inicial, se ocasiona la toxicidad con la apoptosis que yo les acabo de mostrar. Luego entonces esas células miocárdicas tratan de repararse, aumentando los niveles de neuroregulina 1 y activando la vía que luego él, al darle el trastuzumab, termina bloqueando. Entonces, básicamente, nosotros tenemos el daño de las antraciclinas y luego tenemos una incapacidad de responder al estrés, una incapacidad de poder reparar esas células dañadas, y por eso la combinación de los dos agentes es tan tóxica desde el punto de vista cardiovascular. Vámonos entonces a la sección número 2 de nuestro documento, que es lo que nosotros recomendamos en términos de la evaluación ecocardiográfica del paciente con cáncer. Nosotros publicamos en JACC este artículo donde nos hicimos una pregunta muy sencilla. Nunca nadie había evaluado qué pasa y cuál es la capacidad de la tecnología que nosotros utilizamos, eco con contraste, 3D, para seguir a pacientes longitudinalmente. Como ustedes lo saben, si mi compañero va a iniciar un tratamiento para el cáncer, él va a pedir un eco antes de comenzar el tratamiento, le va a pedir un eco al terminar las antraciclinas y luego, como ustedes lo oyeron, él le va a pedir un eco cada 3 meses. Básicamente lo que nosotros concluimos fue lo siguiente. Nosotros concluimos que con el eco en 2 dimensiones éramos capaces de detectar diferencias en fracción de eyección solamente superiores a 10 puntos de fracción de eyección.
mientras que éramos capaces de reconocer diferencias utilizando eco en tercera dimensión de 6 puntos de fracción de eyección. Recuerden que la población que nosotros escogimos era una población que por strain, nosotros sabíamos que el strain estaba completamente normal y que no cambiaba durante el tratamiento, pero aún así nosotros veíamos que la fracción de eyección subía y bajaba con las medidas que nosotros tomábamos. Interesantemente nos dimos cuenta de que inicialmente cuando yo llegué a la Cleveland Clinic yo pensé que si el eco en tercera dimensión era genial y el contraste era óptimo, pues añadir el uno al otro iba a ser una muy buena idea. Y nos dimos cuenta que no era así, que de hecho el añadir contraste a un eco en tercera dimensión disminuía la reproducibilidad de las medidas. Y la razón es muy sencilla. La razón, y este es el ejemplo que va a ir en el consenso de expertos, es que, como ustedes se dan cuenta, en los segmentos medios y en los segmentos apicales somos capaces de reconocer de manera muy clara dónde está el borde endocárdico, pero como tenemos contraste en 3 dimensiones, eso genera un shadowing hacia abajo que limita completamente la capacidad. Miren ustedes que yo acá soy incapaz de saber dónde comienza el ventrículo o dónde termina. Yo no sé si acá el ventrículo comienza acá o acá o acá. Y por ende, entonces, para poder hacer el cálculo de los volúmenes y de la fracción de eyección es completamente inadecuada. Entonces, la conclusión de la parte número 2 de nuestro documento, de nuestro consenso de expertos, es que el uso de eco en tercera dimensión es recomendado, es la manera ideal de poder seguir a estos pacientes donde esté disponible. Ahora, si el eco en tercera dimensión no está disponible y si hay más de 2 segmentos que no son adecuadamente visualizados, pues nosotros recomendamos contraste en adición al eco en 2 dimensiones para poder obtener una mejoría en el cálculo de los volúmenes y de la fracción de eyección. Este es uno de los algoritmos que nosotros presentamos. Entonces, en este paciente hay 3 opciones. Yo evalúo la fracción de eyección. Si la fracción de eyección antes de comenzar el tratamiento con trastuzumab, que es lo que esta mujer va a recibir, es de menos del 50%, lo que nosotros recomendamos es un tratamiento del cáncer a la discreción del clínico, una consulta con cardiología, un seguimiento con fracción de eyección y con strain longitudinal global antes de cada uno de los tratamientos. Si está entre 50 y 54, pues nosotros recomendamos un seguimiento estricto con fracción de eyección y con strain longitudinal, y en este caso, ya les voy a mostrar cuál es la fracción de eyección, hacer un seguimiento de cada 3 meses utilizando fracción de eyección y strain longitudinal y troponinas si el strain no es disponible, y poner la atención si el strain longitudinal está por debajo de menos del 19%. Entonces, en este caso, el caso que yo les mostré al principio, le hicimos caso al documento guía, hicimos una evaluación de la fracción de eyección con eco en tercera dimensión, la fracción de eyección antes de comenzar el tratamiento era del 65% y hicimos un strain, el strain era de menos 25.5%, de tal manera que este era un paciente que no tenía ningún problema, se le inició su tratamiento. Hablemos entonces de la tercera parte del documento. ¿Qué sabemos entonces en términos de detección temprana? Cuando yo llegué al MD Anderson, yo veía que esos pacientes desarrollaban toxicidad, pero que no teníamos un buen parámetro para poderlo identificar. Entonces nosotros comenzamos a hacer investigación con el grupo de Harvard, inicialmente en un modelo animal, nos dimos cuenta de que funcionaba, y luego pues entonces, si funcionaba en el modelo animal, pues ensayamos si funcionaba en nuestros pacientes. Les voy entonces a ustedes a mostrar 3 estudios que son importantes para que ustedes entiendan cómo utilizar strain en la detección temprana de toxicidad. Lo primero que tengo que comenzar es con los valores normales. Este fue un estudio que hizo Marwick cuando estaba con nosotros en la Cleveland Clinic, en el que él mostró que el strain normal era de menos 19.7, yendo con un intervalo de confianza del 95% entre menos 18.9 y menos 20.1. Pero en este metaanálisis en el cual se incorporaron 27 estudios, ningún paciente normal tenía un strain de menos de 15.9%. Luego nosotros, para el consenso de expertos, ahí es donde estamos poniendo la línea de corte. Los pacientes que tienen un strain de menos de 16, es decir, menos 15.9, menos 14, es claramente anormal. Si por el contrario tiene un strain de más de menos 19,
pues es supremamente adecuado, uno le puede dar la palmada al oncólogo y decirle que todo va a estar bien. Miremos entonces, ¿puedo yo con el strain longitudinal global predecir al paciente? Y esta era la pregunta del millón, predecir al paciente que iba a tener una caída en la fracción de eyección 3 meses después. Entonces lo que nosotros hicimos fue, inicialmente miramos si éramos capaces de predecirlo 3 meses después, y en este estudio, que es el que quiero compartir con ustedes, nos hicimos la pregunta: cuando mi compañero ha terminado las antraciclinas, ¿será que yo puedo identificar el paciente que ya tiene toxicidad suficiente y que si yo le doy el trastuzumab se va a meter en problemas y se le va a caer la fracción de eyección? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que el strain en este momento después de las antraciclinas es capaz de predecir la fracción de eyección a 15 meses de seguimiento cuando el doctor ha acabado ya su tratamiento con el trastuzumab? El objetivo entonces es obvio, evaluar la capacidad del strain para pronosticar la caída ulterior de la fracción de eyección. Este es el estudio, ustedes ya lo conocen, publicado en Circulation Cardiovascular Imaging, y nosotros evaluamos 81 pacientes que fueron capaces de completar el protocolo. 26 pacientes desarrollaron cardiotoxicidad, que en este caso fue definida como una caída de 5 puntos sintomática de la fracción de eyección o una caída asintomática de 10 puntos de la fracción de eyección a una fracción de eyección de menos del 55%, porque en ese momento no habíamos cambiado la definición de cardiotoxicidad ni habíamos introducido el nuevo concepto. 3 de estos pacientes lo hicieron de manera muy temprana y 23 lo hicieron mientras estaban recibiendo el tratamiento con trastuzumab. Miren ustedes acá, este es en qué momento ocurre. La mayoría de los pacientes lo desarrolla 3 meses después de que le han iniciado el trastuzumab. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, yo no podría utilizar una estrategia donde únicamente hago un eco a 3 meses, porque miren ustedes que a los 6, a los 9 y a los 12 todavía habían pacientes que continuaban demostrando la cardiotoxicidad. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de este estudio? La fracción de eyección no me ayudó a pronosticar, obviamente no viene como sorpresa. El strain longitudinal fue predictivo de cardiotoxicidad a final del tratamiento, y ni el strain radial ni el strain circunferencial fueron de utilidad en nuestra capacidad para pronosticar. Ahora, cuando yo vengo a Latinoamérica, muchos centros me dicen, bueno, pero nosotros no tenemos experiencia con strain, ¿hay alguna otra alternativa? Y sí la hay. La alternativa es utilizar algo muy parecido a lo que el doctor Simferdorfer estaba mostrando antes en términos de la estratificación del paciente coronario. Si nosotros utilizamos, y si sabemos que este paciente está teniendo apoptosis, pues si yo mido una troponina de alta sensibilidad, y si la troponina en este caso es de más de 30 picogramos por mililitro, pues nosotros vamos a ser capaces de reconocer con una sensibilidad del 48% inferior a la del strain y una especificidad del 73% el paciente que está teniendo evidencia de toxicidad subclínica. Ahora, ¿y qué tal si las combinamos? Pues si las combinamos, entonces yo creo una estrategia sensible y una estrategia específica, pero lo que realmente yo estoy haciendo es crear una estrategia donde yo estoy optimizando mi valor predictivo negativo. Luego, si el doctor a mí me manda un paciente y el strain está por encima de menos 19 y las troponinas están negativas, yo le puedo ir a decir, mire doctor, con una certeza del 91%, yo le puedo asegurar que su paciente no se está metiendo en problemas. Hay solamente un riesgo del 9% que él vaya a tener cardiotoxicidad. Ahora, sin embargo, lo que es interesante es que no todo paciente que desarrolla la definición de cardiotoxicidad, que ya la recuerdan ustedes, la caída de 10 puntos por debajo de la fracción de eyección de menos del 55, la caída de 5 puntos en presencia de síntomas, va a quedarse con cardiotoxicidad al final del tratamiento. Hay solamente un 11% que la continúa teniendo. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el paciente que es el que termina desarrollando el síndrome de falla cardíaca? ¿Cuál es el que se queda lo mismo o cuál es el que se va a mejorar sin intervención? ¿Cuál es entonces? Este es el tercer estudio. ¿Cuál es entonces la medida de deformación ideal y cuáles son los puntos de corte? Ese fue un estudio que publicamos hace un par de meses en JACE, donde evaluamos 100 pacientes. Esta es experiencia de la Cleveland Clinic combinada con Brisbane, y básicamente la pregunta era, ¿cuál era el método ideal? ¿Es de verdad el strain? ¿Es strain rate? ¿Es E'? ¿Es S'? ¿Cuál es? Y nos dimos cuenta, miren ustedes acá las curvas operativas, que nuevamente, como lo habíamos mostrado en nuestro estudio anterior, el
parámetro ideal es el strain y el punto de corte es o menos 19 si nosotros no tenemos un strain basal, o lo que es la situación ideal es yo haber evaluado el paciente antes de que le iniciaran el tratamiento y demostrar que ha habido una caída porcentual de más del 11% del strain comparado con el strain de reposo. Entonces miren ustedes, yo acá a manera de resumen les estoy presentando los dos estudios que fueron la fuente de inspiración para el documento consenso. Si yo tengo el strain, que es el strain en el momento de antes de iniciar el tratamiento, esa es la situación ideal, y la cardiotoxicidad va a ser adjudicada con una caída de más del 11% porcentual. Y ahorita les muestro un ejemplo. Si el paciente me llega habiendo sido evaluado en otra institución y yo no tengo un strain basal, una caída por debajo del 19% indica pacientes que se van a meter en problemas y que van a tener una caída de la fracción de eyección. Entonces, el doctor me devuelve el paciente. Él ya le dio 3 meses de trastuzumab, la fracción de eyección se cayó del 65 al 58%. Todavía no estamos teniendo la definición del CTRCD porque implica que haya tenido una caída de 10 puntos para una fracción de eyección de por debajo del 50%. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Y nos mudamos entonces a la parte quinta del documento en consenso. Entonces, el documento consenso va a presentar estos algoritmos supremamente claros. Me pregunta, ¿tiene usted una fracción de eyección de menos del 50% y por ende está usted adjudicando disfunción relacionada a la terapia del cáncer? Si la respuesta es no, ¿tiene entonces usted un strain basal disponible? Si no, entonces utilizamos el punto de corte de más de 19 o de 16 por las explicaciones que yo les mencioné. En este caso, ustedes recuerdan que habíamos calculado un strain. El strain era de menos 25.5. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Lo que yo tengo que hacer acá es ir y mirar dónde está el strain en este momento. El strain ha caído de 25.5 a menos 19. Entonces, ¿cómo hago los cálculos? 25.5 menos 19 es 6.25 dividido por 25.5, que recuerden que el cambio es porcentual, me da una caída del 25%. Entonces me devuelvo a mi algoritmo. Mi algoritmo me pregunta, ¿ha tenido usted una caída relativa de más del 15% comparado con el estudio basal? En este caso la respuesta es sí, y en este momento estamos adjudicando la presencia de disfunción ventricular izquierda subclínica. ¿Qué hago entonces yo con eso? Lo que yo hago con eso es entonces, utilizando las nuevas guías, yo estoy moviendo a ese paciente de un estadio A, que es todo paciente que recibe quimioterapia, a un estadio B, que es un paciente que tiene evidencia de daño estructural. Las guías entonces me dan permiso acá de iniciar medicaciones como los betabloqueadores o los inhibidores de la ECA. Tenemos información sobre la utilidad de estos medicamentos. Nosotros hemos publicado el estudio, creo que fue publicado ayer, el último, y este fue publicado hace un par de meses. Este fue retrospectivo, donde nosotros fuimos y evaluamos 920 pacientes que habían recibido tratamiento en la Cleveland Clinic y nos preguntamos, los que habían tenido betabloqueador mientras recibían la quimioterapia, y si nosotros hacíamos propensity matching, pareándolos con pacientes que lucieran exactamente iguales, que no habían recibido betabloqueador, nos dimos cuenta que había una reducción en la incidencia del desarrollo de falla cardíaca de un 80% en los pacientes que habían recibido simultáneamente betabloqueador. Como les dije, hace un par de días en el European Heart Journal publicamos el estudio prospectivo, donde nosotros nos dimos cuenta que cuando nosotros soplábamos el pito por una caída de más del 11% en el strain, y a los que nosotros les iniciamos betabloqueadores, esos pacientes tenían una recuperación de su strain y de su fracción de eyección comparados con los que no lo habían recibido. Y eso fue lo que yo hice con este paciente entonces. A este paciente, una vez yo demostré que había habido una caída de más del 25% en su strain longitudinal global, le iniciamos carvedilol, se lo elevamos tan alto como pudimos y miren ustedes lo que ocurrió cuando le hicimos el seguimiento 3 semanas después, el strain longitudinal era de menos 22. La diferencia con lo que mi compañero mencionaba es que en este caso en ningún momento interrumpimos el tratamiento del paciente, en ningún momento ha habido una caída de la fracción de eyección. En este momento, y
de acuerdo a la mejor capacidad que nosotros tenemos un strain longitudinal completamente normal y tenemos un paciente que ha sido capaz de terminar su tratamiento sin ninguna dificultad. Y con eso les agradezco por su atención.